Bien, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de enlaces y compuestos. Cuando dos o más elementos se unen mediante enlaces se forma un compuesto. Estos poseen una composición fija, es decir, tienen los mismos elementos que indica la proporción. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el H2SO4, está formado por tres elementos que son hidrógeno, azufre y oxígeno. En proporciones 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Vamos a ponerlo H2 H2 SO4. Y nos lo dice específicamente, es un átomo de azufre, dos átomos de hidrógeno, cuatro átomos de oxígeno. Bien. Debemos de tomar en cuenta que existen algunos tipos de enlaces. Por ejemplo, ¿qué es un enlace químico? Lo podemos definir como la energía responsable de la unión entre entidades químicas. Sin embargo, debemos destacar que existen algunos otros tipos. El enlace iónico es el resultado de la atracción electrostática entre dos fuerzas opuestas. Esto significa que es responsable de la unión de los átomos que pueden perder fácilmente electrones con otros átomos que pueden captar fácilmente electrones. Es decir, si uno gana y el otro pierde electrones, es un enlace iónico. Enlace covalente es si pudiéramos tener a temperatura ambiente una muestra compuesta de átomos libres de un elemento. Nuestra única opción sería un elemento del grupo 8A, cualquiera de los gases nobles, ya que cualquier otro elemento solo existe con sus átomos unidos de alguna manera con otro elemento. Bien, los compuestos siguen una representación de acuerdo a las fórmulas, y esta representación tiene que ver, como el ejemplo, con los elementos y los átomos que las componen. Bien, ahora existen algunos compuestos inorgánicos. Por ejemplo, tenemos a los óxidos, que son compuestos binarios generados al combinarse un oxígeno, elemento que es sumamente reactivo, con cualquier metal. Los óxidos son más abundantes en la forma en la que tienen metales alcalinos y alcalinotérreos, para nombrar a estos compuestos según su nomenclatura. La palabra óxido seguida del nombre del metal con la terminación oso si usamos la valencia o el número de oxidación menor, o ico o el número mayor. Por ejemplo, Fe2, óxidos. Fe2, O3, Este tiene el nombre de óxido férrico.
Bien, a diferencia de los compuestos anteriores, hay otros que se llaman anhídridos. Son óxidos ácidos. Son compuestos que presentan un oxígeno, pero este se une con un no metal. Por ejemplo, CO, C2 o 4. Anhídrido. Ese es un anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico. Enseguida tenemos a los hidróxidos o bases como compuestos obtenidos por medios de combinación de un óxido con agua. La característica de estos es la presencia de un grupo hidróxido en la fórmula química. En la nomenclatura tradicional esto se denomina de la misma forma que el óxido, del cual provienen, aunque sustituyendo la palabra óxido por hidróxido. Por ejemplo, FrOH hidróxido, FrOH, este se le llama hidróxido de francio. Enseguida tenemos a los compuestos caracterizados por presentar en sus moléculas átomos de hidrógeno susceptibles a ser reemplazados por un elemento metálico. Se les denomina ácidos. Según su composición pueden dividirse en dos, el hidrácido y el oxiácido. Estos últimos no contienen oxígeno y se forman por la reacción de un anhídrido con agua. Oxácido. Reacción de un anhídrido con agua. Por ejemplo, CO2 más agua. CO más H2O. Esto se llama ácido carbónico. Y recordemos que es un oxácido. A los ácidos que contienen oxígeno se les llama hidrácidos y están conformados mediante la disolución de un gas en agua. Ellos solo tienen hidrógeno y no un metal. Al nombrarlo se usa la parte de terminación hídrico. Bien, hidrácido. Recordemos disolución de un gas en agua, tienen hidrógeno y no un metal. El H más Cl H
a la menos 1 más Cl, que este es más 1. Es decir, uno gana y el otro pierde los electrones. A esto se llama ácido clorhídrico. Bien. Existen otros, pero son compuestos orgánicos, que son los hidrocarburos, porque están hechos por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno unidos entre sí por enlaces covalentes. Están los saturados, que tienen solo enlaces sencillos entre átomos de carbono. Estos hidrocarburos incluyen a los alcanos, y los insaturados tienen enlaces dobles o triples entre sus átomos de carbono. Pueden ser alquenos, alquinos o compuestos aromáticos. Los compuestos alifáticos contienen a los alcanos, alquenos y alquinos. Para nombrar los hidrocarburos se utilizan los siguientes prefijos en la función directa del número de carbonos que lleguen a tener. Por ejemplo, con un número de carbono tienes, por ejemplo, metano, 2 de carbono etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano y así sucesivamente. Y los alcanos son hidrocarburos más sencillos que los anteriores. Estos tienen enlaces de moléculas que son covalentes simples. Para nombrar los alcanos se utilizan los nombres. Para nombrar a estos alcanos se utiliza la siguiente notación. Casi siempre la fórmula de los alcanos es CnH2n más 2, donde según el número de átomos de carbono es que se puede utilizar. Por ejemplo, si hay un carbono es metano, 2 es etano, 3 es propano, 4 es butano, lo mismo que ya estábamos mencionando previamente. Los alquenos, también conocidos como olefinas, son hidrocarburos que contienen un enlace doble de carbono. Para nombrarlos se utilizan los prefijos mencionados anteriormente más la terminación eno. Los alquinos tienen 4 átomos de hidrógeno y también ya lo mencionamos con los prefijos. Los radicales alquilo son hidrocarburos similares a los alcanos. Se caracterizan por tener enlaces simples o sencillos. Bien. Bien, se les propone que realicen entonces los ejercicios mencionados un poco más abajo.